Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio López Ortiz y hoy voy a presentarles sobre uno de los trabajos especiales que se encuentran en la Ley Federal de Trabajo de nuestro hermoso país, México. Este trabajo especial se encontrará en el capítulo 14 de la ya mencionada ley en el artículo 344 al 350, que hace referencia al trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Para comenzar, me gustaría ir diciéndoles que es un trabajo especial. Un trabajo especial es aquella actividad económica que, debido a su naturaleza, necesita una regulación especial, ya sea por su delicadeza, importancia o vulnerabilidad de las partes de la relación de trabajo. El artículo 344, las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos. Las casas de asistencia son casas que los dueños ponen a disposición con uno o varios cuartos para rentar a un huésped por un tiempo determinado. Por lo general lo vemos en las casas con estudiantes. En algunas ocasiones estos cuartos pueden tener entradas independientes, pero por lo general es un área común. Al igual que los servicios como limpiar el cuarto, lavado de ropas, pueden llegar a ser opcionales. Además, se contará con 3 comidas o un espacio para preparar los alimentos, las cuales por lo general tendrán un horario y también podrán tener en ocasiones una hora de llegada. Cuando nos referimos a otros establecimientos análogos, hacemos referencia a todo lo que se parezca a esto, por ejemplo, moteles, cantinas, o cualquier establecimiento que tenga una similitud con el artículo 344. Artículo 345. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es la que fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. En esta tabla, el salario mínimo establecido actualmente es de 141.70 pesos al día en el resto del país, y en la zona libre de frontera del norte es de 213.39 pesos al día. Y tenemos ejemplos de los trabajos relacionados con el tema, por ejemplo, de cajero o cajera de máquina registradora gana 147 pesos al día. Un cantinero gana 150 pesos al día. Un cocinero 165 pesos al día. Y por último, un repostero o pastelero 163 pesos al día. Antes de pasar al artículo 346, me gustaría empezar con el artículo 347, ya que hace referencia al 346. Si no se determina en calidad de propina un porcentaje sobre las consumaciones, las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se prestan los servicios. Y el artículo 346 nos dice: las propinas son parte del salario de los trabajadores, a que se refiere este capítulo en los términos del artículo 347. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas, ya que las propinas forman parte del salario del trabajador. Es más, el patrón podrá borrar el término del establecimiento y alentar a los clientes que no den propina, pero quedará obligado a reponer una remuneración a los trabajadores, o el pago adicional deberá ser proporcional a la importancia del establecimiento. Por lo que corresponde exclusivamente a los trabajadores esta parte de las propinas. ¿Pero qué son las propinas? Las propinas es el dinero que da el cliente voluntariamente al trabajador, además del pago de los servicios ordenados. Las propinas se pueden clasificar de la siguiente manera: obligatorias, facultativas o colectivas. Las obligatorias son aquellas que están establecidas por ley o contrato colectivo. Las facultativas son aquellas que da el cliente y queda a su consideración. Las colectivas, estas se depositan en un fondo común y se distribuyen más adelante de manera proporcional. Tenemos que mencionar que antes que nada, las propinas en México no son obligatorias, pero por lo general se deja entre el 10 al 15%. Si llegas a obligar a un cliente a dar propina, significa actuar en contra de su libertad, y esto puede llevar a una sanción económica hacia el establecimiento que está forzando la propina. Las propinas o métodos que se utilizan en México se les conocen como el pool y el porcentaje.
Se reúnen todas las propinas y se reparten equitativamente en todas las personas que lograron la elaboración y la participación del servicio. En este mismo método se elige un representante que va a ser el que va a reunir las propinas correspondientes. En el método del porcentaje se reúnen las propinas de un mesero en turno o estación para dividirlas después entre puntos o porcentajes. Las propinas en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, las propinas son obligatorias y varían de un 10% a un 15%. Incluyen como parte de la cuenta y además lo agregan al final del ticket el monto sugerido. En Francia, la propina viene incluida dentro de la cuenta y es por lo regular del 15%, el cual se divide entre los empleados bajo el supuesto de service compliance. Además, se acostumbra a dejar un 5% adicional a los camareros. En Japón está mal visto dar propina, ya que se ve como un acto de superioridad para los trabajadores. Sin embargo, podemos observar que en nuestro país la propina ha llegado a sustituir al salario, en vez de complementarlo, como se supone que tendría que ser. Si solo llega a existir propina como ingreso en materia laboral y no existe una remuneración adicional, se puede demostrar un vínculo laboral. Aunque no exista pacto de un pago del empresario al trabajador, el pacto, a ser contrario a lo que dice el artículo 346, es nulo y no produce efecto legal, por lo que el trabajador podrá reclamar el adeudo del salario mínimo devengado. El artículo 348 nos dice que la alimentación se proporciona a los trabajadores deberá de ser sana, abundante y nutritiva. Como podemos observar, esta fracción es una obligación que tiene el patrón con sus trabajadores y estos mismos no serán afectados en su salario. El artículo 349 nos dice que los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento. Por lo tanto, el no cumplimiento de la misma puede llevar a un despido justificado y sin consecuencias para el patrón. Antes de llegar al artículo y la última figura, me gustaría decirles qué es un inspector de trabajo. El inspector de trabajo es el encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente para un trabajo digno y decente, con ayuda del conocimiento de expertos y herramientas adecuadas. El artículo 350 nos dice que los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, vigilar que la alimentación se proporcione a los trabajadores sea sana, abundante y nutritiva. Segundo, verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores. Y tercera, vigilar que se representen las normas sobre la jornada de trabajo. Pero, ¿en qué consiste la inspección laboral? Consiste en asesoría, inspecciones, emplazamientos, resoluciones y demandas. La asesoría es proporcionar orientación y asesoría a toda persona trabajadora o patrón que requiera conocer sobre las obligaciones y derechos que la legislación laboral establece. Las inspecciones es realizar en los centros de trabajo en los que la autoridad local es competente visitas de inspecciones que se revisen diversos aspectos que establece la legislación laboral respecto de los derechos y obligaciones que genera la relación de trabajo, para vigilar el cumplimiento sobre las condiciones generales de trabajo y a petición de la autoridad federal, las normas que se deben aplicar en los centros de trabajo sobre la seguridad y salud en el trabajo. Inspecciones en las que se solicita a los representantes de las y los patrones que acrediten su cumplimiento mediante la prestación de libros, registros u otros documentos con los que se compruebe el cumplimiento de las normas de trabajo, así como efectuar el interrogatorios a las personas trabajadoras sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo. Los emplazamientos es instaurar el procedimiento administrativo sancionador a los centros de trabajo que fueron inspeccionados a fin de determinar si cumplieron con sus obligaciones laborales. Las resoluciones, al cierre del procedimiento en el cual se desahogaron las pruebas presentadas por los representantes de los centros de trabajo, se emite la resolución correspondiente, en la cual se puede determinar una sanción económica a la que se hizo acreedor en los casos de incumplimiento. Por último, tenemos las demandas. Es la defensa jurídica de las relaciones impugnadas ante el superior jerárquico, recurso de conformidad ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, o autoridades jurisdiccionales, juicios de nulidad o de amparo. Para concluir, me gustaría decir que en nuestro país podemos observar muy seguido
el supuesto donde los trabajadores no les pagan el mínimo y solo les dejan el salario de las propinas, y esto debido a que se aprovechen de las situaciones de las personas, con amenazas de si no aceptas no hay puesto. Pero lo que no saben estas mismas personas es, por falta de estar informados, es que si esto lo hace el patrón y tú aceptas, después podrás efectuar que fue nulo dicho acuerdo. Por lo tanto, reclamar el salario mínimo de las jornadas trabajadas. Por lo tanto, si no sabes ser patrón, mejor no lo seas.